El tema de hoy es el flete aéreo internacional, perdón, el flete aéreo en el transporte internacional. A ver, ¿por qué este tema? Dada la coyuntura en la que vivimos, ciertamente el transporte aéreo ha tomado muchísimo más fuerza en cuanto al transporte de mercancías propiamente. Si bien es cierto, en muchos países, tanto de Latinoamérica como en algunos países de Europa y Asia, el transporte aéreo de personas todavía está restringido. No tanto así para el transporte de mercancías. Entonces, ha tomado en estos últimos tiempos una vital importancia este medio de transporte y es por eso que queremos ahondar en algún conocimiento específico, sobre todo, lógicamente, en el transporte de mercaderías. Listo. Empecemos. En el caso del transporte aéreo para mercancías, existen dos tipos digamos, de servicios en el transporte aéreo de carga. El servicio pasajeros y el servicio de vuelos cargueros. Antes de la pandemia, antes de la situación que vivimos, la totalidad, mejor dicho, la gran mayoría de mercancías transportadas vía aérea, en un 70-80%, se transportaban vía vuelos pasajeros. ¿Perfecto? Entonces, al ocurrir ese tema de la pandemia y restringir el vuelo de pasajeros, de personas, también de alguna manera se vio realmente afectado el transporte de mercancías a nivel global, puesto que, ya lo decíamos, el 70-80% de las mercancías volaban junto con las personas en los vuelos pasajeros. Y otro porcentaje menor, un 15-20% a nivel mundial, se mueve en vuelos cargueros. Entonces, ante esta situación, pues los vuelos cargueros tomaron mayor preponderancia, mayor importancia, y es bajo este tipo de servicios en que se ha movido también mucha mercancía en estas épocas. Entonces, veamos lo siguiente. Existe también otro tipo de servicio, el servicio del charter. ¿Qué quiere decir? Es el servicio en el cual un freight forwarder, un agente de carga, alquila una aeronave a una línea regular para poder trasladar sus mercancías de un punto a otro. Entonces, eso es también otro tipo de servicio que en realidad solamente lo pueden manejar compañías corporativas por lo general, que tengan una espalda financiera ancha, puesto que, como comprenderán, alquilar este tipo de aeronaves no es nada barato. ¿Ok? Entonces, ese es un tercer servicio que también existe en el campo del transporte internacional de mercancías. Bueno, entonces, habiendo hablado esto, vamos ya a entrar al tema del cálculo del flete en el transporte aéreo internacional. Muchas veces escuchamos personas que están empezando en el mundo de negocios internacionales, ya sea de exportación o importación, y preguntan, ¿no? ¿Y ese producto cuánto me sale aquí puesto en mi ciudad? ¿Cuánto tengo que vender puesto en la ciudad de mi cliente? Entonces, hay algo bastante importante. En el transporte aéreo internacional, transporte aéreo, ojo, existe una tarifa, lógicamente, que va a tener que pagar de acuerdo al Incoterm, va a pagarlo el exportador o el importador, pero esa tarifa va a aplicar sobre un factor. Entonces, ¿por qué comentaba hace un ratito de la gente que no sabe mucho, que recién se está empapando de este tema y quiere entrar al tema de negocios internacionales? Sobre todo en el transporte aéreo hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo decir 100 kilos peso bruto que 300 kilos peso volumen o peso volumétrico. Esa misma mercadería puede tener ambas características. Y la tarifa que tú negocies o que tú pactes con el agente de carga o con la línea naviera, perdón, con la línea aérea, va a aplicar sobre ese factor, el cual sea mayor. A ese factor se le llama el peso cargable. ¿Ok? Cargable weight.
ese factor es sumamente importante identificar para después no tener ningún inconveniente, ningún problema en cuanto a realizar el cálculo de mi tarifa. Ya les decía hace un ratito, no es lo mismo 100 kilos que 300 kilos volumen. La tarifa va a aplicar al factor que sea mayor. Y ahora te voy a enseñar cómo calcular ese factor. ¿Perfecto? Entonces, lo primero es identificar el peso cargable. Tenemos que diferenciar entre el peso bruto y el peso volumétrico. El peso bruto es básicamente el peso de balanza de los bultos, es decir, si tengo 10 bultos que pesan 10 kilos cada uno, mi peso bruto va a ser 100 kilos, ¿correcto? Y el peso volumétrico sí es el cual yo tengo que llegar a él por una fórmula. Es la fórmula que ustedes ven aquí en la pantalla. Es largo por ancho por alto en centímetros por la cantidad de bultos entre 6.000. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Los leo por el Facebook. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Ok? Entonces, tenemos que hallar el peso volumétrico para poder compararlo con el peso bruto y finalmente saber sobre cuál es que aplica, va a aplicar mi tarifa, ¿ok? Entonces, ¿por qué entre 6.000? ¿Por qué la fórmula dice entre 6.000? Porque, digamos, es lo que se denomina, son 6.000 centímetros cúbicos, el equivalente a 1 kilo. Es lo que se denomina o se estima que entraría en 1 kilo, sería lo equivalente a 1 kilo. 6.000 centímetros cúbicos es el equivalente a 1 metro cúbico, perdón, a 1 kilo. ¿Perfecto? Entonces, hasta ahí vamos a avanzar a un caso real para poder aplicar esta fórmula en la práctica, ¿sí? Perfecto. Ahora, antes de entrar a la fórmula en sí y al caso que tenemos, a los casos que tenemos preparados, lo que ven en pantallas es un extracto de una guía aérea. Una guía aérea es el documento de transporte vía aérea propiamente. Perfecto. Lo que vemos aquí, hay una peculiaridad, no sé si ustedes pueden ver detenidamente. Esta es una mercancía que consta de 61 bultos. El peso bruto es 324 kilos, es decir, el peso de balanza es de 324 kilos, pero el peso volumétrico es de 661. Perfecto. Entonces, perdón, se me fue. El peso volumétrico es de 661. Entonces, la tarifa es de $15.40 por kilo. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, vemos que esta mercancía de 61 bultos, en peso bruto es 324 y en peso volumétrico es 661. Es el doble. Entonces, si yo soy un empresario nuevo o un emprendedor que recién está entrando en el tema de negocios internacionales y realizo, digamos, una importación. Esta es una guía de lentes, perfecto, de lentes de sol. Yo soy un nuevo y mi proveedor me dice que la mercadería solamente pesa 324 kilos. Si yo no sé qué significa el peso cargable o el peso volumétrico, que al finalmente va a ser por el cual va a aplicar mi tarifa, yo voy a pensar que voy a pagar $15.40 solamente por 324 kilos. ¿Y qué va a pasar cuando llegue mi mercancía y la aerolínea o freight forwarder me cobre 15.40 por el doble de lo que yo creía que me iba a cobrar, 661 kilos? Probablemente yo vaya a reclamar y voy a decir, oiga, se han equivocado, ¿de dónde sale 661 kilos si mi mercancía pesa 324? Y te vas a dar con la
desagradable sorpresa de que tú habías cometido el error de no pedir toda la información y quedarte solamente con el dato de cuál es el peso bruto. De repente no pediste el packing list o no le pediste los detalles de los bultos a tu proveedor y no te diste cuenta que es una mercancía que es mucho más voluminosa que pesada. Entonces, aquí la tarifa aplica por los 661 kilovolumen. ¿Perfecto? Se multiplica, acá van los gastos y bueno, finalmente más gastos de origen y todo, esta mercancía cuesta en este transporte aéreo nada más $10,735.15. ¿Perfecto? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Entonces, seguimos. Vamos a desarrollar el caso. ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, aquí se pone interesante. Listo. Recuérdense de la fórmula que vimos del cálculo del peso volumétrico. Largo por ancho por alto en centímetros por la cantidad de bultos entre 6.000. ¿Perfecto? Entonces, vamos a desarrollar. Este primer caso nos dice lo siguiente. El producto son campanas tubulares. El origen es Alemania, Frankfurt, el aeropuerto de Frankfurt. Destino Lima. El Incoterm, ojo, para calcular el flete es muy importante conocer, saber el Incoterm. ¿Para qué? Para identificar si, de acuerdo al Incoterm que haya negociado con el proveedor o con mi cliente, dependiendo sea el caso, para saber calcular hay que saber el Incoterm porque según eso vamos a identificar qué servicios nos corresponde o no incluir dentro de nuestro costeo de flete internacional. ¿Perfecto? Bueno, entonces, esto es un caso de una importación desde Alemania en términos export. Aquí está la dirección de recojo basado en Incoterms de este año, Incoterms 2020. ¿Perfecto? Estos son los detalles que nos indican. Son solamente 3 cajas. Estas son las medidas y estos son los pesos por cada caja. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta información es obtener el peso bruto. ¿Perfecto? Obtener el peso bruto, que es lo más sencillo. Es lo más sencillo que podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente vamos a sumar la cantidad de peso por cada uno y nos da, obviamente, el peso total del embarque, son 180 kilos. Y ahora sí vamos a calcular el peso volumétrico. Perfecto. Vamos a aplicar la fórmula. Como estamos en el Excel, vamos a abrir paréntesis. Perfecto. Este caso es sencillo, entre comillas, porque solamente tenemos una caja con cada medida. ¿Perfecto? Entonces, acuérdense, vamos a hacerlo juntos. Es largo, vamos a hacer el primer caso. ¿Ok? Largo por ancho por alto. ¿Ok? En este caso se tendría que multiplicar la cantidad de bultos. No es necesario porque es una sola caja. Perfecto. Vamos a cerrar. Entre 6.000 nos dice la fórmula. Perfecto. Ya tenemos el primer peso volumen de la primera caja. Luego, vamos a hacer lo propio con la segunda. 129 por 40 por 17, igual, en teoría se tendría que multiplicar por la cantidad de bultos, no es necesario porque es un solo bulto, entre 6.000. Perfecto. Y por último, vamos a sumar el último peso volumétrico, que nos dice que es 170.50 por 46 por 17. Hasta ahí estamos. Lo dividimos entre 6.000. Perfecto. Y cerramos. Perfecto. Vamos a ver si están bien me falta cerrar la fórmula.
Perfecto, entonces esto nos debería dar el peso volumétrico de estas 3 cajas. Cada caja tiene diferente medida, así que sacamos el peso volumétrico por cada una y luego sumamos el peso volumétrico de cada caja y lo comparamos con el peso total bruto, el peso bruto total de las mercancías. ¿Perfecto? ¿Qué pasó acá? Ajá, nos olvidamos de darle el más. Perfecto. ¿Qué pasó? Acá nos falta... nos falta cerrar, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle... Me emocioné, faltaba cerrar. A ver, yo creo que ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Acá van 3. A ver si alguien ve ahí cuál es el error. Vamos a ver. Largo por ancho por alto, entre 6000. Acá esto no va. Perfecto. No salió. ¿Ok? Entonces, acá tenemos esta mercancía, estos 3 bultos tienen como peso bruto 180 kilos y como peso volumétrico solamente 84.90 peso volumen. Entonces, la tarifa que nosotros vayamos a calcular va a aplicar, en este caso, sobre el peso bruto. ¿Perfecto? Antes de entrar al detalle aquí ya multiplicó. Les aviso a las personas que recién se conectan que este y otros casos, tanto en el transporte aéreo, marítimo y multimodal, lo vamos a ver este sábado en el webinar vía Zoom de pricing y cálculo de flete internacional. Así que si están interesados, quédense hasta el final que va a haber una sorpresa. El día domingo también tenemos otro webinar de distribución física internacional. Así que también vamos a dar una información al final de este curso. Para aquellas personas que están conectadas, va a haber una sorpresa. Así que si desean participar de ambos, quédense hasta el final, porfa, para que puedan acceder a este beneficio. ¿Perfecto? Entonces, listo. Bueno, aquí ya teníamos la fórmula. Todo esto va a aplicar por F7. En este caso, por el peso bruto. 0,65 de pick-up por el peso bruto, 117 euros. Igual, el terminal fee, 0,35 centavos de euro por el peso bruto, 63 euros. 0.18 euros por el peso bruto, 32.40 de lo que viene a ser rayos X. El flete, air freight, en este caso no es Madrid, es Frankfurt. Aquí hubo un pequeño error. Corregimos de una vez. Es de 4.90 euros por kilo. Este es el flete internacional. ¿Ok? Este es el flete internacional. Air freight. Perfecto. Va a ser multiplicado por el peso, finalmente el peso bruto, el que es mayor. Acuérdense, la tarifa va a aplicar sobre el valor que sea mayor entre el peso bruto y el peso volumétrico. Y bueno, luego viene el combustible y la guía aérea, que es por embarque, de 35 euros. Sumamos todo y este embarque desde Frankfurt, puesto en la fábrica del proveedor, hasta Lima, en este caso el aeropuerto de Lima, nos va a costar 1.156.40 euros. Perfecto, este es el caso más básico, más sencillo. Perfecto. Pasemos al caso 2. Entonces, seguimos. Este es un embarque desde el aeropuerto de Shanghái a México, ¿ok? En términos FCA, Incoterms 2020. Son 1.200 cajas y aquí están las medidas. Ojo que las medidas son en centímetros, ¿cierto? En esta oportunidad nos las están dando en metros, ¿ok? Entonces es muy sencillo, ahí solamente hay que
realizar la conversión. Y bueno, perdón. Y vamos a empezar por lo más fácil, ya lo hemos dicho. Son 1200 cajas o boxes de 5 kilos cada una. Entonces, vamos a sacar el peso bruto. Son 6.000 kilos. Eso es lo más fácil, 6.000 kilos. ¿Perfecto? Entonces, vamos a sacar el peso bruto. Entonces, tenemos, eso está fácil también, largo por ancho por alto. Aquí, ¿por qué otro factor se multiplica? Por la cantidad. Aquí sí tenemos 1.200 cajas, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar largo, ancho, alto por cantidad de cajas entre el factor. ¿Pasó? Ok, entonces tenemos en peso volumen el doble. Es una carga sumamente voluminosa. Como peso bruto tenemos 6.000 kilos y como peso volumen el doble. Es un caso similar al que veíamos en la presentación del PPT. ¿Perfecto? Entonces, ojo con este tipo de mercancías. Entonces, vamos a realizar el costeo. Listo. Esto es por shipment, es por custom. Flete aéreo, ¿por cuál? Por el mayor, ¿cierto? Por las 12 toneladas o 12.000 kilos. Ok. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Está bien? Ok, ahora sí. Perfecto. El recargo de combustible y el recargo de guía aérea. Mover esa carga desde México, perdón, desde Shanghái, en términos FCA a México, nos costaría $91.950. ¿Es correcto? A ver, nuestros amigos que están en línea, que han seguido el caso, ¿es correcta esta afirmación? ¿Es correcta este cálculo? Mover la mercancía desde Shanghái, aeropuerto de Shanghái, hasta México DF nos va a costar, en términos FCA, $91.950. ¿Es correcto? A ver, ¿o hay algún tipo de error? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien? ¿Está bien calculado? A ver, al primero que diga que se dé cuenta de algo, a ver, ya, así, en frío, le regalamos una beca al curso de este fin de semana, del sábado. ¿Está bien? ¿Está correcto? Juan, ¿está correcto? Jimena, ¿sí está correcto? Lean bien el caso. Miren, al primero, si es que hay un error, les doy 30 segundos. Si está correcto, perfecto. Pero si hay algún error, si alguien detecta algún error y lo fundamenta, se les da gana una beca para este sábado. A ver, los leo. Creo que sí, la multiplicación del peso-volumen. Falta considerar si la aerolínea cobra seguridad. En este caso no cobra. Estamos hablando de los montos que están aquí. ¿Perfecto? Sí, dicen que está correcto. El shipment está mal. ¿Cuál shipment? A ver. ¿Cuál shipment, Cristian? Ajá, Alejandra Salazar. Ella lo dijo con nombre tal cual. Alejandra Salazar Valencia. No deben ir los export customs. Es la primera que vi. Eso está correcto. No debe ir export customs. ¿Por qué? Acuérdense lo que les dije hace unos minutos. Para poder calcular el flete internacional es sumamente importante conocer y saber el Incoterm el cual estamos negociando. En los términos FCA, ¿ok? En los términos FCA,
el exportador es quien asume los gastos de, digamos, de trámite de exportación en su país. Entonces, para Alejandra va la beca, comunícate con nosotros vía inbox al fanpage y te vamos a dar el acceso del Zoom para este sábado. Entonces, felicitaciones, Alejandra, gracias por estar atenta y por participar activamente. Entonces, esto, lógicamente, como dice Alejandra, no va, señores. Por eso que el cálculo estaba mal hecho. ¿Perfecto? Entonces, casos como este, en el transporte aéreo vamos a ver más, en el transporte marítimo mucho más, y en el transporte multimodal también. Y bueno, básicamente este ha sido el taller. Este ha sido el taller. Les reitero, aquí están, a ver, estas son nuestras redes, perfecto, estas son nuestras redes, nos siguen, pueden seguir en Facebook como BDM International Consulting, en Instagram como BDM-International-Consulting, y también tenemos cuenta en LinkedIn como BDM